Las luces del pasillo parpadeaban. Ahí fue cuando lo sentí. Frío. Un frío seco. Helado como si el aire cortara mis brazos. Me llamo Eduardo. Tengo 38 años y soy camillero en un hospital público de Guadalajara. Llevo ya casi 12 años trabajando en turnos nocturnos. Y aunque estoy acostumbrado a ver cosas fuertes, lo que viví hace poco fue distinto. Me cuesta contarlo sin que se me ponga la piel de gallina, porque hasta hoy todavía no puedo explicarlo. Esa noche empecé turno a las 11, como siempre. El hospital estaba más callado de lo normal. Ya sabes, ese silencio que no es normal ni en los hospitales. No había mucho movimiento, ni pacientes entrando, ni traslados urgentes. Solo una enfermera en el puesto de control y el guardia que siempre se duerme. Pensé que sería una noche tranquila. Me equivoqué. Como a las 2 de la mañana me llamaron para mover a un paciente fallecido del área de urgencias a la morgue. Nada nuevo. Tomé la camilla fría, cubrí el cuerpo con una sábana y bajé solo al sótano. La morgue está en el nivel -1 y el elevador viejo rechina horrible cada vez que se usa. Me metí con el cadáver, presioné el botón y comenzó a bajar lento, muy lento. En ese punto ya empecé a sentirme extraño. No sé cómo explicarlo. Era una sensación de que algo no estaba bien, como si no estuviera solo, pero no quise hacerme ideas. Me repetía, ya, estás cansado, llevas años en esto, no empieces con tonterías. Pero al llegar al sótano, el elevador no se detuvo por completo. Se abrió solo la mitad. Me pareció raro, así que empujé la camilla con cuidado para pasar por el espacio justo. Las luces del pasillo parpadeaban. Ahí fue cuando lo sentí. Frío. Un frío seco. Helado como si el aire cortara mis brazos. Era julio, no tenía sentido. Avancé por el pasillo hacia la morgue, que queda al fondo a la derecha. Todo estaba apagado salvo una luz tenue que venía. No del cuarto de refrigeración, sino de una sala vacía, la que está a un lado. Esa sala no se usa desde hace años. De hecho, se supone que está cerrada. Me detuve. El cuerpo seguía inmóvil, bajo la sábana, pero comencé a escuchar un ruido, como si alguien llorara suavemente, muy bajito. Imposible decir si venía de esa sala o de detrás de mí. Me giré. Nadie. Sentí que algo me observaba desde el otro extremo del pasillo, pero ahí no había nadie, solo sombra. Me obligué a seguir. Lo que fuera, tenía que entregar el cuerpo, cerrar el procedimiento y regresar. No iba a correr como loco por un pasillo solo porque me dio miedo. Pero cuando entré a la morgue me di cuenta de que algo estaba mal, muy mal. Justo en el centro del cuarto, junto a la bandeja donde debía colocar el cadáver, había otra camilla, vacía. Lo raro era que no estaba ahí cuando salí en el turno anterior. Esa camilla no era de las nuestras. Lo peor es que había huellas húmedas en el suelo, huellas de pies descalzos, dirigidas hacia el refrigerador, y después regresando justo hasta donde yo estaba parado. Me quedé helado, literalmente no podía moverme. Fue ahí cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi siento el aliento frío. Era un sonido arrastrado, como una voz apagada que decía, no debiste venir. Mi corazón se aceleró. Quise dar un paso atrás, pero mis piernas estaban paralizadas. Podía sentir el aire helado rozando mi cuello. Todo el cuerpo me temblaba. Miré hacia la camilla esperando ver algo, pero nada. Entonces algo en la penumbra del cuarto se movió. Una sombra oscura, casi traslúcida, apareció al borde de la luz,
Tenía una forma humana, pero deformada, con ojos que brillan en un rojo tenue. Sentí un pánico indescriptible, el miedo que se mete en el pecho y no te deja respirar. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo pude retroceder hasta chocar con la pared fría. El aire comenzó a llenarse de un olor metálico, como sangre fresca, mezclado con humedad. La sombra avanzó despacio, y yo veía cómo sus extremidades se deshacían y se volvían humo, para luego volver a formarse. No era un fantasma común, era algo más. Intenté mover la camilla, empujarla hacia la salida, pero era como si estuviera pegada al suelo. El cuerpo bajo la sábana parecía pesado, pero ahora sentía que algo más estaba encima, una presión invisible. Con un último esfuerzo logré correr hacia el elevador. Pisé rápido el botón para subir, pero el elevador estaba detenido en el sótano y no respondía. Escuché detrás de mí un lamento, un grito ahogado que parecía salir de todos lados. El sudor me corría por la frente, el miedo me quemaba la garganta y de repente la luz se apagó por completo. Me quedé a oscuras, solo con el sonido de mi respiración agitada y el eco de aquella entidad que parecía acercarse. En la oscuridad total sentí la presencia justo a mi lado, un frío helado que me atravesaba, como si la muerte misma estuviera ahí, respirando mi miedo. Pude escuchar su voz, apenas un susurro. Vuelve. Fue entonces que, sin saber cómo, el elevador cobró vida. Las luces se encendieron y la puerta se abrió con un chirrido. Sin pensarlo dos veces, metí la camilla y salí disparado. Al llegar a la planta baja me desplomé, temblando y sin aliento. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Dijeron que fue mi mente jugando trucos, o el cansancio acumulado, pero no era eso, porque desde esa noche, cada vez que paso por el pasillo del sótano, siento ese frío que corta la piel, y a veces en el reflejo de las ventanas veo una sombra que me sigue con esos ojos rojos. Nunca volví a mover cuerpos solo al sótano, y ya no paso por esas salas oscuras. No sé qué era esa cosa, ni qué quería, pero les juro que era real y sigue ahí. Todo comenzó a desmoronarse en mi cabeza. Pensaba que estaba al borde de un colapso mental. Traté de salir corriendo, pero el pasillo parecía alargarse. Hola, soy Mariana. Tengo 29 años y desde hace 4 años trabajo como enfermera en un hospital privado. Nunca pensé que el mayor enemigo en mi trabajo no serían los pacientes ni el estrés, sino mi propia mente. Todo empezó hace unos meses, en uno de mis turnos nocturnos. Estaba terminando de revisar los medicamentos cuando sentí un mareo raro, como si el mundo se doblara un poco. Me dije que era por falta de sueño, pero esa sensación no desaparecía. Mientras caminaba por el pasillo, las luces fluorescentes parecían parpadear más de lo normal, y un zumbido sordo me hacía pensar que estaba al borde de un ataque de ansiedad. No podía concentrarme, y cada pequeño sonido, un suspiro, un golpe lejano me ponía nerviosa. Comencé a notar que las sombras en los rincones parecían moverse, o al menos eso creía. Mi corazón se aceleraba sin razón aparente. En un momento, vi a un paciente sentado en una silla frente a una puerta cerrada, pero cuando me acerqué, no había nadie. Me dije que me estaba imaginando cosas, pero la paranoia empezó a apoderarse de mí. Cada vez que pasaba cerca del área de cuidados intensivos, sentía que alguien me observaba aunque no había nadie. Una noche, mientras revisaba el monitor de un paciente, escuché un susurro justo detrás de mí, una voz que apenas podía distinguir. Me giré rápido, pero no había nadie. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, pero lo peor aún estaba por venir. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nadie.
Me hablaba a mí misma para calmarme, pero mi voz parecía un eco extraño, como si no fuera mía. Sentí que algo jugaba con mi mente, como una presencia invisible que quería que perdiera el control. Mi respiración se aceleraba y las luces del techo parpadeaban más fuerte, haciendo que la sala pareciera un espacio de pesadilla. En un momento el sistema de intercomunicación comenzó a emitir estática, y entre esos ruidos distorsionados escuché una frase clara: no deberías estar aquí. Me congelé, con las manos temblando y los ojos abiertos de par en par. Intenté llamar a mis compañeros, pero el teléfono no tenía señal. Mi celular vibraba sin que nadie llamara, mostrando mensajes que no había recibido, con letras confusas y números que no entendía. Todo comenzó a desmoronarse en mi cabeza. Pensaba que estaba al borde de un colapso mental. Traté de salir corriendo, pero el pasillo parecía alargarse y torcerse en ángulos imposibles como un laberinto sin salida. Sentí que algo me seguía, respirando muy cerca, pero cada vez que volteaba solo encontraba mi reflejo deformado en las ventanas oscuras. Entonces el silencio absoluto. Escuché un susurro en mi oído frío y certero: ya no hay vuelta atrás. Sentí cómo la locura me rozaba la piel. Quise gritar, pero solo salió un suspiro débil. Caminé sin rumbo por ese pasillo interminable, con la sensación de que el hospital entero se había transformado en una prisión para mi mente. En un momento, al mirar hacia un espejo, vi mi reflejo distorsionado, pero detrás de mí había una figura oscura, sin rostro, que me imitaba en cada movimiento. Intenté tocar el vidrio, pero mis manos pasaron a través de él como si fuera humo. Intenté cerrar los ojos, pero las voces seguían insistentes, diciéndome que no comprendía. Palabras fragmentadas que solo aumentaban mi angustia. Cuando finalmente salí del hospital al amanecer, no sabía si realmente había estado allí toda la noche, o si mi mente me había jugado una broma macabra. Mis compañeros no notaron nada raro, pero yo ya no era la misma. Desde entonces, cada vez que entro al hospital, siento que esa sombra me observa, que el hospital guarda secretos oscuros que nadie quiere enfrentar. No sé si fue un colapso o algo más, pero esa noche aprendí que a veces el peor enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. Sentí un frío tan intenso que me recorrió el cuerpo, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado. Mi linterna empezó a parpadear y la figura se acercó un poco más. Hola, soy Diego. Tengo 34 años y trabajo como técnico en mantenimiento en un hospital desde hace 5 años. Nunca me había pasado algo extraño, hasta aquella madrugada que aún me pone los pelos de punta. Eran cerca de las 3 de la mañana y estaba revisando el sistema eléctrico en el área de urgencias, cuando escuché un ruido raro, como un golpe sordo, pero que no venía de ningún lugar en particular. Al principio pensé que era alguna tubería o un fallo normal, pero el sonido se repitió, más fuerte y acompañado de un olor extraño, como humedad, podrida mezclada con algo metálico. Decidí salir a investigar con la linterna, caminando por los pasillos casi vacíos. Todo estaba en silencio salvo el eco de mis pasos. Cuando llegué a la sala de espera, noté que algo me heló la sangre. Unas huellas pequeñas pero con garras, marcadas en el piso de las baldosas, huellas que no correspondían a ningún animal que conozca, ni siquiera un perro. Me agaché a mirarlas y sentí que algo me observaba, desde la penumbra, justo detrás de la puerta que daba al área de quirófanos. Intenté encender las luces, pero todas se apagaron de golpe. El único brillo era de mi linterna, y ahí, justo al fondo del pasillo, algo se movió. Una figura pequeña, oscura sin forma clara, pero con unos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. No se parecía a nada que haya visto antes.
Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma, pero su mirada parecía penetrarme, como si leyera cada miedo que tengo. Sentí que debía salir de ahí, pero no podía apartar la vista. La criatura no se movió al principio, solo me observaba con esos ojos brillantes, fijos y penetrantes. Sentí un frío tan intenso que me recorrió el cuerpo, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado. Mi linterna empezó a parpadear, y la figura se acercó un poco más, deslizándose sin hacer ruido, como si flotara apenas sobre el suelo. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían del todo. Estaba paralizado por el miedo. Podía oír mi respiración entrecortada, y el latido fuerte de mi corazón retumbaba en mis oídos. De repente la criatura abrió la boca, y un chillido agudo, desgarrador, llenó el pasillo. El sonido me perforó los oídos y me hizo cubrirlos con las manos. Al bajar la vista, vi que sus garras no eran normales. Estaban llenas de sangre seca y algo que parecían restos de piel. No entendía qué clase de criatura era eso, ni cómo había llegado hasta el hospital. El olor se hizo insoportable y la criatura avanzó hacia mí, alargando sus brazos y mostrando sus colmillos afilados. En ese momento reaccioné con fuerza y salí corriendo hacia la salida, chocando con una camilla, tropezando, pero aún así sin mirar atrás. Escuché un gruñido detrás. Me impulsó a correr más rápido, hasta que finalmente llegué a la puerta principal y salí al aire libre jadeando y temblando. Afuera el aire fresco me dio un momento para calmarme, pero la imagen de esos ojos amarillos seguía grabada en mi mente. No podía creer lo que había visto, ni cómo esa criatura se había metido en el hospital. Volví a entrar, pero el pasillo estaba vacío, sin rastro de aquella cosa. Nadie más parecía haber notado algo extraño. Intenté contarle a mis compañeros, pero me miraron como si estuviera loco. Desde aquella noche he tenido pesadillas con esa criatura, y cada vez que paso cerca del área de quirófano siento un escalofrío intenso. A veces en la oscuridad pienso que todavía me observa. No sé qué era, ni si volverá, pero una cosa es segura: hay cosas en ese hospital que no deberían estar aquí, y yo no quiero volver a encontrármela.